Y el pastor Robin me dice que durante este mes estuvieron hablando acerca de Jesucristo, del unigénito del Padre de Jesús, que entonces si podía cerrar la serie de temas que están dando acerca de Jesús, pues que lo hiciera. Y para mí es un privilegio hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo es lo mejor. Hablar de Jesucristo y estar con Él. Mis hermanos, esto es algo apasionante. Yo amo mucho a Jesucristo y yo sé que ustedes también lo aman mucho. Y por eso a uno le apasiona hablar de Jesús, hablar del Salvador, hablar del Maestro, hablar del Mediador, hablar de Jesús, nuestro rabino, el que nos enseña la palabra, el que nos enseña todas las cosas. Ahora estaba mi hermana hablando acerca de que están dando la reforma, que es una etapa por la que la iglesia ha pasado, por la que la iglesia pasó, pero es algo coincidencial o serán propósitos de Dios. Resulta de que la iglesia reformada se dio por Lutero, que era un obispo, un cardenal del Vaticano. Y esa iglesia tuvo que ser reformada porque ustedes saben que hubo una gran apostasía después de la iglesia ser perseguida, que es otro de los periodos por lo que ha pasado la iglesia, por la iglesia perseguida. Estaban siendo muertos, crucificados muchos, lanzados a los circos romanos para ser comidos por las fieras, por los leones, pasados por el fuego, hacían antorchas de cristianos en Roma, Nerón. Y en vista de toda esa persecución que había, entonces la iglesia apostató. Y ahí fue la iglesia, se dio origen a la iglesia imperial. La iglesia imperial ya con el papa, porque se le dio origen también al papado, cogió mucha fuerza y ya era el papa, el poder eclesiástico, quien ordenaba a los emperadores. Se unió el clero con el gobierno, con la política. Se dio origen a la iglesia imperial, que es el resultado de una gran apostasía. Es la iglesia tradicional, la iglesia católica dirigida por los pontífices romanos. Después entonces vino Lutero y la reformó y no estuvo de acuerdo con 95 tesis, 95 puntos doctrinales. Uno de ellos y el más importante creo que fue las indulgencias, sacando ánimas del purgatorio. Entonces él sacó 95 tesis y eso fue en el tiempo del Papa León X. El Papa León X en el siglo XVI. Pero lo que yo digo es que ahora, en ese tiempo la iglesia reformada fue para bien, porque se reformó una iglesia apóstata, una iglesia con una cantidad de doctrina muy hereje. Ahora con el Papa León XIV, eso fue en el tiempo del Papa León X. Ahora está el Papa León XIV y este Papa va a reformar la iglesia. Va a entrar otra vez un periodo de una reforma, pero no para bien como la primera vez con Lutero, sino una reforma donde la iglesia va a entrar en una nueva era, en un nuevo periodo, en una nueva era, donde se va a establecer una sola iglesia, donde se va a entrar a un ecumenismo y donde muchos van a apostatar y van a ser parte de esa iglesia universal ecuménica. Tremendo. Va a ser con este Papa León XIV. Y no va a ser dentro de mucho, va a ser dentro de muy poquitico. Él sigue la misma ideología de Francisco, que también que fue el que inició el ecumenismo a través de la casa abrahámica en Emiratos Árabes. Él construyó allí 3 lugares, una mezquita para los judíos, una mezquita para los musulmanes, una sinagoga para los judíos y un templo que para los cristianos. Yo digo que los cristianos apóstatas y para los católicos. Él va a seguir con la misma línea.
Entonces, mis hermanos, estamos muy próximos a que la iglesia entre nuevamente a esa iglesia perseguida. La iglesia va a ser perseguida. De hecho, hay muchos lugares donde, por ejemplo, en Siria están matando y aún crucificando a muchos cristianos. Muchos cristianos están siendo crucificados y están siendo muertos. Pero eso no se va a quedar solamente allí, eso se va a extender. Y este anticristo religioso es el que va a producir esa persecución. No sé si sea este, porque dicen que el periodo de su gobierno o de su papado va a ser muy corto. Dicen que tal vez va a durar un año. Entonces no sabemos si es este o será el próximo, pero este va a mover la iglesia. Y es el sueño de muchas personas, tanto cristianos como católicos. Ellos quieren que haya una sola iglesia. Me acuerdo que mi mamá me decía, el Señor va a ser un solo redil, pero no podemos ser partícipes de eso. Tenemos que marcar la diferencia, no podemos apostatar. Hay pastores que ya han entrado en la apostasía, hay líderes hay iglesias que ya han entrado en la apostasía, pero eso se va a incrementar. ¿Y sabe por qué va a ocurrir la apostasía? Por los temores a las persecuciones y todo esto, por intereses propios, porque si no hacen parte de esta iglesia ecuménica, entonces no van a comprar ni vender, van a ser marcados. Es muy delicado, mis hermanos, se los digo para que advertirles sobre todo esto. Estamos en los tiempos finales. Bueno, muy bien. Quiero hablarles de la importancia de conocer y hablar de Jesucristo, porque eso es lo que ustedes hicieron este mes, hablar de Jesucristo. O es lo que el pastor Robinson me dijo que hiciera, que este mes estuvieron hablando acerca de Jesucristo y que yo diera el cierre con un mensaje de Jesucristo. Vamos a leer a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ese es el propósito por el cual se escribió Apocalipsis o el libro de la revelación. El propósito es para manifestarle a los siervos, a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Cristo, a sus seguidores, para mostrarles y manifestarles las cosas que han de suceder muy pronto, que ya estamos o que ya están sucediendo. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, porque Juan vio muchas cosas. Juan, cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, Juan vio y palpó, y él dice que él nos declara todo lo que él vio. Y ese Juan es algo muy especial. ¿Sabe que yo amo mucho a los siervos de Dios, como a Juan, como a Pedro, como a Pablo? Porque son tan especiales, como este Juan, como lo trata uno de hijitos, porque él es el discípulo del amor y el que habla mucho acerca del amor. Y él dice que para que, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, al punto de que recostó su cabeza sobre su costado, al punto de que fue el único que estuvo en la cruz al lado de Jesús, porque los demás sintieron tanto temor que se fueron, y pudo contemplar cómo de su costado salía agua y sangre. Y es aquel discípulo a quien Jesucristo le dice, ahí tienes a tu madre. Ese es Juan. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y escuchen, hermanas y hermanos, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, no solamente es para que oigamos, no solamente es para que leamos,
es para que hagamos, es para que obedezcamos, es para que cuando el Señor nos diga, mire, ustedes están en tibieza, nosotros dejemos la tibieza. Que cuando el Señor diga, ustedes permiten a esa mujer jezabélica, es para que no permitamos adulterio dentro de las iglesias. Es para que hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Porque este libro de Apocalipsis, los destinatarios son las 7 iglesias y ahí entramos nosotros. Tú eres bienaventurado si tú guardas las cosas que están escritas acá en este libro. Y sigue las salutaciones a las 7 iglesias. Y es una salutación que hace tanto Juan como lo hacen los 7 espíritus de Dios, como lo hace Jesucristo y como lo hace el Padre. Es decir, el Padre nos empieza a saludar. Empieza en esta introducción del versículo 4 a saludarnos. Es la salutación. Miremos el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Mire la salutación, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que también nos están saludando. Y esa es la plenitud del Espíritu Santo, para que se den cuenta que en Apocalipsis también el Espíritu Santo juega un papel muy importante como lo ha jugado en todos los tiempos. Versículo 5. Y también está hablando de la salutación de Jesucristo. Y de Jesucristo, porque dice, está diciendo que Juan a las 7 iglesias, paz, gracia a vosotros. Los 7 espíritus también nos están dando el saludo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor amado. Una palabra tan especial, Señor. Padre, queremos hablar y seguir hablando acerca de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de aquel que ha de venir, de aquel que es en el presente, de aquel que fue en el pasado y de aquel que será en el futuro, Señor, de todas sus obras que va a hacer, Señor amado, en estos tiempos, Señor, donde tu regreso está tan cerca, Padre Celestial y amado Jesús. Tu regreso está muy cerca, Señor, y tú vas a hacer muchas cosas. Va a haber una resurrección, una restauración y una redención final, Señor, como lo dice Lucas. Lucas dice que habrá erguidos vuestras cabezas porque llega la redención cuando haya resurrección de muertos, cuando haya arrebatamiento, Señor. Muchas gracias, Dios soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Para uno tener un conocimiento más amplio acerca de Jesucristo, pues hay algunas razones, hay algunas formas de uno tener un conocimiento más amplio acerca de él. Aquí el libro empieza a decir que es la revelación de Jesucristo, y es porque él se revela tal como él es. Y es lo que vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo él se revela acá. Él se revela ahí en el versículo 5 al 8. Ahí se está revelando él de una manera muy especial. Esa es la revelación de Jesucristo. También hay una revelación a partir del 10, del 13 al 18. Hay otra descripción de su imagen. Hay una descripción de su retrato. Y la revelación a las iglesias del capítulo 2, 1 al capítulo 3, 14. Se le revela a las iglesias de una manera muy importante.
Recuerden que este libro, unas cartas, libro más bien, que esto es para las iglesias. Y lo digo porque hay personas, hay pastores, líderes, comentaristas, teólogos, que dicen que esto de las tres primeros capítulos de la iglesia, pues que no son tan importantes, pero son importantísimos, porque es que la iglesia, uno tiene que hacer no solamente cristología apocalíptica, sino también una eclesiología a través de Apocalipsis, de ver el papel que la iglesia va a jugar en estos tiempos proféticos y que están escritas acá en el libro de Apocalipsis. Va a jugar un papel muy importante, al punto de que el Señor les advierte a las iglesias su situación moral y les dice, arrepiéntanse, porque si ustedes no cambian, los juicios que van a llegar a través de las 7 copas van a caer sobre ustedes. Así que arrepiéntanse ahora. Si se arrepienten y son vencedores, entonces les voy a dar galardones. Pero si no se arrepienten, ustedes van a sufrir juicios. Y recuerden que el juicio comienza por casa. Por eso Apocalipsis 2 y 3 nos habla acerca de las iglesias. El juicio comienza por casa. Así que hay un arrepentimiento antes de aquellos juicios, porque siempre el Señor en su misericordia, siempre ha actuado en misericordia. Y siempre cuando hay un juicio, manda a la gente a que se arrepienta. Así ocurrió con Nínive, así está ocurriendo con las iglesias. Arrepiéntanse, porque viene el juicio. Y porque el Señor es tan bueno y tan misericordioso y tan bondadoso y es tan paciente con nosotros, que Él no retarda la promesa de enviar a Jesucristo, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, que procedamos a un arrepentimiento antes de que llegue todo esto. Vamos a hablar mucho y les digo que hay varias razones por las cuales son importantes, y es para tener primero un conocimiento más amplio acerca de Jesucristo y de la obra redentora. Recuerde que la obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario no solamente ahí termina, el Señor Él sigue obrando a favor nuestro. Y por eso les hablé ahora acerca de ese arrebatamiento, acerca de esa resurrección postrera. El Señor es tan bueno que el Señor nos hizo reyes para que podamos reinar con Él. Y eso es otro periodo por los que va a pasar la iglesia. El reino mileniario con Cristo Jesús. Vamos a reinar con Él 1000 años. Entonces no es que haya terminado la obra del Señor con la iglesia, no. Va a continuar con esa obra que ya una vez en las bodas con el Cordero. Es la iglesia la que va a participar de esas bodas, pero aquellos que tengan vestiduras limpias, que estén vestidos con lino fino, blanco y resplandeciente. Es muy importante también hablar acerca de Jesucristo, como lo hemos hecho todo este mes y como lo estoy haciendo ahora, para que cuando se manifieste el suplantador, ese falso Cristo, que ya está, que se manifiesta, que hay alguien que lo detiene, pero no es la iglesia quien lo detiene ni las oraciones, son los propósitos y planes de Dios. Eso es lo que lo detiene a Él, porque el Señor sabe en qué momento ha de manifestarse, que ya está muy cerca, sí. Usted sabe que hay dos anticristos, hay un falso profeta que es un anticristo, un falso profeta. Ese es el anticristo religioso. Y hay otro anticristo que es el político. Son dos bestias. Hay una trinidad de maldad. Y esa trinidad de maldad está conformada por el dragón, que es el mismo diablo. Está conformada por el falso profeta y por ese anticristo político que va a gobernar a través de un gobierno manipulador comunista de izquierda. Esos gobiernos son peligrosos.
Pero no es que él vaya a ser un dictador único, sino que yo pienso que van a haber muchos aliados de muchos países que él va a gobernar. Por ejemplo, China tiene ese gobierno comunista, manipula mucho, son ateos. Dicen que las raíces de ellos genealógicas vienen del dragón. Ellos dicen que vienen del dragón, que esos son los orígenes de ellos. Ese es el gran dragón. Ese China hace fiestas al dragón. Salen por allá disfrazados con dragón y haciéndole fiestas al dragón. Ese, bueno, y viene ese anticristo que es religioso, que creemos que viene del Vaticano. Porque ese se va a hacer pasar por Cristo, que tiene ojos de piedad, que tiene apariencia de piedad, que habla, que tiene apariencia, que tiene como de cordero, pero habla como dragón. Ese falso Cristo, ese falso profeta. Y es falso Cristo. Y el otro, pues el político. Entonces es una trinidad de maldad, donde el dragón está representando a Satanás, donde el profeta, el falso profeta, está representando al Espíritu Santo, y donde el anticristo está representando a Cristo. Una trinidad de maldad. Es muy necesario y es importante conocer acerca de Jesucristo, para que cuando este falso Cristo, al cual Jesucristo nos hace tantas advertencias en Mateo 24, cuando se manifieste no seamos engañados, porque Él va a engañar a mucho, aún a los escogidos, porque va a hacer muchos milagros y la gente va a pensar que Él es el Cristo y le van a rendir culto a Él. Y se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Es un anticristo religioso. Hay que conocer al verdadero Cristo, porque yo pienso que muchos cristianos inclusive van a ser tan engañados como está en la palabra, que van a pensar que ese falso Cristo que va a salir de Israel, de Judá, de la tribu de Judá, va a ser judío, que ese anticristo es el Cristo. Muchos van a decir, es el Cristo, porque va a hacer muchos milagros, porque así está escrito en la palabra, que Él va a hacer muchos milagros y que aún engañará a los escogidos, si fuere posible. Y cuando se manifieste Cristo, van a pensar que es un anticristo. Miren los engaños tan tremendos. Al anticristo le van a decir que ese es el Cristo y van a creer en él. Y al Cristo verdadero, cuando se manifieste, van a decir, eso es un anticristo. Porque Jesucristo dice en su palabra que Él va a ser contado con los pecadores, como la primera vez en la cruz, que fue crucificado entre los mismos pecadores. Al lado de Él estaban dos ladrones. Y así está escrito, contado como entre los pecadores. Y la gente se va a equivocar. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento del Cristo verdadero. Porque no tienen un conocimiento de la revelación de Cristo. Entonces, por eso es importante hablar acerca de Él. Es importante hablar de Él porque cuando Él venga en su retorno, en su segunda y aún en su tercera visitación, muchos cristianos no van a tener discernimiento. Y yo les digo una cosa ya a mis hermanos, y les voy adelantando. Resulta de que en Apocalipsis 12 está el regreso de Cristo. Pero muchos dicen, no, es en Apocalipsis 19 el regreso de Cristo, la segunda venida, cuando venga en un caballo blanco, que no va a ser en un caballo pues cabalgando por el cielo, sino que va a ser en una nube blanca. Y esos caballos, según Zacarías, son vientos fuertes. En una nube blanca va a venir. Y la gente va a decir, el Señor viene por segunda vez en ese caballo blanco. Y ustedes lo escuchan
y lo escuchan a través de comentaristas, de teólogos y todo diciendo eso, porque no tienen discernimiento, cuando realmente la palabra de Dios en Apocalipsis 12 dice que aquella mujer, aquella virgen, que es la Virgen de Israel, aquella mujer que tiene 12 estrellas sobre su cabeza, gime con dolores de parto y que hay una señal en el cielo como hubo la primera vez cuando Cristo nació. Cuando Cristo nació hubo una señal en el cielo y esa señal era una estrella. Y los magos o los reyes de Oriente, los astrónomos, no eran astrólogos, sino astrónomos, ellos vieron esa señal, vieron la estrella y fueron donde Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Pues ahora también en Apocalipsis 12, aquella mujer va a estar vestida de sol y tiene 12 estrellas sobre su cabeza y va a gemir con gemidos de parto. Y cuando nazca el hijo, entonces el dragón va a perseguir al hijo y no le va a poder quitar la vida, como lo hizo esa zorra, como Jesucristo le dice. Díganle a esa zorra, y esa zorra era Herodes. Ese rey de los judíos, porque era el rey de los judíos, que sintió celos, porque pensó que Jesucristo, el rey de los judíos, le iba a quitar el puesto. Y esa zorra, ese rey escarlata, mandó a matar a todos los niños. Pues ahora también va a ocurrir lo mismo, van a mandar a matar muchos niños y Jesucristo dice: ay de las mujeres que estén encintas, los que críen en aquellos días. Porque entonces Raquel, que no quiso ser consolada, dice: llanto, voz que se escucha de Ramá, en Ramá, Raquel que no quiso ser consolada. Vuelven a repetirse. Ahí no es que se esté refiriendo a la primera venida, no, se está refiriendo, porque si uno mira el contexto realmente de Apocalipsis 12, uno ve que Satanás va a ser lanzado a la tierra, que va a haber una batalla celestial y Satanás va a ser lanzado acá en la tierra, y que Jesucristo viene a regir con vara de hierro, como también la tercera vez en Apocalipsis viene a regir con vara de hierro, ahí está escrito. Eso no es para los tiempos de la primera venida. Jesucristo viene por segunda vez en Apocalipsis capítulo 12 y viene como hijo de hombre, porque la profecía así está en Mateo 24 acerca de la venida del Hijo del Hombre, que será como ladrón en la noche, a la hora menos esperada. Es muy importante conocer acerca de Jesucristo y hablar de Él, para que la gente empiece a discernir y empiece a tener un conocimiento más pleno, más profundo acerca de Cristo. Y cuando la gente y los teólogos y los cristianos tengan la convicción de que Jesucristo, que esa es la segunda venida de Jesucristo, se les va a aclarar muchas cosas y se van a orientar muy bien en muchos textos que tienen en duda y que empiezan a decir que no encuentran como una respuesta o una solución a muchos textos porque ellos ignoran acerca de su segunda venida. Por eso es importante conocer y hablar de Jesucristo. Aquí en Lucas 19, 41 al 44 dice que Jesús lloró sobre Jerusalén porque sus habitantes no reconocieron el momento en que Dios los visitó. No conocieron la visitación de Cristo Jesús. No conocieron el tiempo de Dios. Hay gente que no conoce el tiempo de Dios y ellos le pedían señal a Jesucristo. Y él dice: señal no las va a tener, solamente la señal del profeta Jonás. Hay gente que no entiende, que no conoce la visitación del Señor. Esa visitación es en Apocalipsis 2. Pero esa visitación también, o ese regreso,
también está en Apocalipsis 19. Téngalo presente porque esto te va a ayudar mucho. Y porque cuando Él se manifieste, que va a ser dentro de poco, que la gente dice, no, es que el Señor está a las puertas. Y si para ellos la segunda venida es en Apocalipsis 19, entonces no es que esté tan cerca. Porque Apocalipsis 19 es por allá para el final con las bodas con el Cordero. Pero la gente dice, no, el Señor está tan cerca. Sí, está tan cerca. Apocalipsis 12 está muy cerca. Bueno, Jesucristo lloró sobre Jerusalén porque sus habitantes no conocieron el tiempo real de Dios, el kairos de Dios, la visitación del Señor. Ellos entendían los tiempos cronológicos y decían, hoy va a llover, no va a llover. Pero el Señor los reprende y los dice que ustedes no conocen los tiempos de mi visitación. Es muy importante conocer del Señor y hablar de Él, porque el pueblo judío se perdió por falta de conocimiento, porque el pueblo judío claudicaba entre dos pensamientos, porque el pueblo judío no sabía quién era. Ellos, es más, ellos todavía están esperando a Jesucristo por primera vez. Hay muchos, el pueblo judío era tan idólatra que ellos pensaron que Baal era Jehová. Ellos creían que Baal era Jehová. Le tocó que venir a Elías y aclararles y decirles, mire, Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios. Hagamos un altar, hagamos dos altares, uno para Baal y ustedes, los profetas de Baal, empiecen a danzar y empiecen a clamar para que se manifieste. Y yo voy a hacer un altar a Jehová de los ejércitos. Y cualquiera de los dos altares, el que se manifieste el Dios de ellos que era Baal, o el Dios nuestro que es Jehová, entonces ese es el verdadero Dios. Y realmente le hicieron a ese altar a Baal, los profetas de Baal le hicieron y empezaron a atajarse y a decirle, Señor, habla, Señor, manifiéstese. Y Elías se burlaba. Pero cuando Elías lo invocó, el Señor se manifestó. Y él le dijo, si ve que Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios. Y decapitó a 450 profetas de Baal que estaban allí. La gente se perdió por falta de conocimiento. Hay personas que no tienen un conocimiento claro acerca de Jesucristo. Hay hermanos que no tienen un conocimiento claro acerca de Dios. Y por eso es importante hablar de Él para conocerlo, para que no claudiquen entre dos pensamientos, para que tengan una claridad acerca de Cristo y acerca de sus venidas y acerca de toda la obra que Él va a llevar a cabo en la cruz. En la cruz no, a cabo de las obras que Él va a llevar a cabo en los tiempos proféticos, que son muy, muy importantes. Sabe que Jesucristo es el que va a ejecutar los juicios de Dios. Él siempre los ejecuta, los juicios de Dios. Es Jesucristo quien ejecuta los juicios. Es muy importante conocerlo, porque muchos no entienden las profecías como le ocurrió al pueblo de Israel. Y muchos aplican las profecías que son proféticas para los tiempos venideros, se las aplican al tiempo pasado, por ejemplo, a la primera venida. Hay algunos que dicen, bueno, ahora les hablé acerca del nacimiento. Entonces algunos dicen, Apocalipsis 12, no, hay parte que es para el tiempo profético, pero hay otra parte que es para el tiempo pasado. No, mis hermanos. Hay mucha profecía que apunta para los dos tiempos, que apuntan para la primera venida y apuntan para la segunda venida, a través del nacimiento de Él. A través de la Virgen concebirá y dará un hijo. María, la primera, o Miriam, la primera venida. Pero la segunda, la Virgen de Israel, está en Jeremías 31. Es muy importante, mis hermanos. Entonces hay personas que no entienden bien las profecías y no saben aplicar bien. Y no disciernen entre lo que es la profecía aplicada para estos tiempos y la profecía que fue para los tiempos, o profecía que son para los dos tiempos. Por eso es muy importante hablar acerca de él. El pueblo judío no entendió la profecía. Tanta profecía que había acerca del nacimiento de Jesús y no la entendían. Y hay muchas profecías.
la profecía sobre su muerte. Juan 12:34. Jesucristo mismo profetizó y aclaró que era necesario que él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ellos no entendían esto. ¿Sabe qué dijeron ellos en Juan 12:34? El Cristo, nosotros tenemos entendido de que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo va a morir el Salvador del mundo? ¿Cómo va a morir el Mesías, el Santo de Israel? ¿Cómo va a morir en una cruz como un ladrón? Y esa cruz se convirtió para ellos en tropezadero. Y la cruz para nosotros es poder de Dios para salvación. Para ellos es tropezadero. Porque la Biblia está escrito que maldito el que muera en un madero. ¿Cómo va a morir el Cristo, el Salvador, en un madero? Porque no entendían las profecías. No la entienden. Pero eso también es para la actualidad. No nos dirijamos solamente al pueblo de Israel. En la cruz continuó la duda en Marcos 15:32. Si eres hijo de Dios, bájate de allí. Empiezan las dudas también. Y una cosa muy importante, que los apóstoles, después del Señor caminar con ellos durante tanto tiempo, del Señor hacer milagros y ver ellos todo lo que el Señor hacía, no sabían que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Entonces el Señor les pregunta a ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, el Cristo? Ellos dijeron: la gente dice que tú eres un Juan el Bautista, que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el conocimiento que la gente tenía, que era un conocimiento vano. No sabían que él era el Cristo. Pero lo delicado es que los apóstoles tampoco sabían, después de caminar tanto tiempo con él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, por revelación del Padre, dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro. No te lo reveló los teólogos, no te lo reveló los comentaristas, no te lo reveló carne ni sangre, ninguna persona, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Porque el Señor es quien revela. Jesucristo es quien nos revela. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso no es por estudios, esto es por revelación. Les voy a dar un texto que va a ser clave para usted y que a mí me ayuda mucho, y yo lo tomo como palabra rema para mí. Y es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Los ungidos no necesitamos que nos enseñe nadie. Yo sé que el estudio es muy importante, pero Apocalipsis no se entiende ni por teologías, ni por tener una buena hermenéutica. Apocalipsis se entiende por revelación de Dios, por revelación de Jesucristo. Es Jesucristo quien nos desvela, es Jesucristo lo que nos quita ese velo que hay. Porque Apocalipsis era un libro cerrado y sellado, pero Jesucristo le quita los sellos. Porque Juan lloraba mucho, porque no había quien abriera ni desatara el libro. Pero Jesucristo nos abrió Apocalipsis. Y es para estos tiempos. Es para estos tiempos. Jesucristo nos abrió las escrituras, nos desveló, nos quitó ese velo para que la entendiéramos. Pero hay gente que sigue con ese velo puesto, no la entienden todavía. Pero es Jesucristo quien nos revela y nos enseña. Por eso Él dice que Él es nuestro maestro, que no le digamos maestro a nadie, Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña realmente. Y cuando Él nos enseña, porque Él es el verdadero, el fiel y el verdadero, entonces podemos estar confiados y tranquilos. Porque lo que Él nos enseña así es, hacia la gente le parezca que uno es un hereje, o que uno está enseñando cosas que no son. La gente está muy perdida, mis hermanos. La gente apoyada, y el problema es que los pastores y los teólogos se apacientan entre ellos mismos.
pero nosotros nos dejamos apacentar por el Señor. Por eso es que a uno muchas veces no lo acepta. Entonces es muy importante conocerlo, porque ni aún los apóstoles lo conocían después de caminar tanto tiempo con él. ¿Ah? Ahora cuando él se manifieste, entonces van a haber nuevamente unos seguidores de él, unos apóstoles, unos seguidores. Primero fueron 12, ahora son 12 por 12, ahora son 144. Y dice la palabra ahí en Apocalipsis 7 que ellos van a seguir, y en el 14 porque en el 7 es donde son sellados, pero en el 14, Apocalipsis 14, es donde dice que ellos van a seguir a Jesucristo, al Cordero, por donde Él vaya. Es decir, van a ser discípulos de Él, lo van a seguir. Un discípulo es el que lo sigue a Él. Dice, hermanos, hay que entender la palabra. Por eso es bueno, a mí me gusta y me agrada entenderla. A propósito, ¿sabe que de mañana en 15 empieza el instituto virtual de la iglesia? El instituto se llama INRI. Es el nombre que Dios me dio para el instituto, que Jesucristo me dio. INRI, Instituto Bíblico Reino Implantado. Porque nosotros tenemos la visión de reino. Porque Apocalipsis es un libro de reinos, de imperios, igual que Daniel. En Daniel hay muchos imperios. Babilonia, Roma. Daniel y Apocalipsis son libros de imperios, de reino. Y voy a empezar precisamente voy a empezar con una cristología, el instituto. Aunque el instituto tiene 20 materias, pero voy a empezar con esta porque, mis hermanos, yo pienso que estamos en los tiempos donde hay que hablar mucho de Jesucristo, donde hay que hablar de los tiempos proféticos, pero no estar ahí como muchos pastores y todo eso, que yo no los critico, pues yo respeto, pero son muy motivacionales, que quieren que la gente salte y brinque. Pregúnteme esto, sí, yo le contesto. A ver, ¿quién dice amén? Por aquí no los escucho. Amén. Por aquí más duro, amén. Y empiezan a motivar y la gente empieza amén, amén. No, mis hermanos, no estamos para esos momentos, ni para hablar de un evangelio de prosperidad, ni nada de esas cosas. Estamos en tiempos de hablar de la venida de Cristo, que está muy cerca, y de cómo prepararnos para esa venida. Eso es lo que tenemos que hablar ahora. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Hablar del pecado. Porque el Señor a las iglesias les habla del pecado. Dicen, dejen de pecar, dejen de hacer lo malo. Si ustedes son vencedores, y por ejemplo ustedes, los que han perdido el primer amor, ustedes que han perdido el primer amor, vuelvan, miren de dónde han caído y vuelvan otra vez a pegarse de ese amor. Amarme como me amaban antes. Y entonces nos da galardones por cada cosa de estas. Es necesario hablar del pecado, porque es que los juicios vienen. Sí, mis hermanos, hay que hablar de esto. Entonces, los que quieran, allí en la iglesia hay yo saqué unos volantes, cuando hacía los devocionales, voy a trabajar con este mismo volante, que aquí, por ejemplo, en la iglesia tiene un YouTube, y ahí a través del YouTube vamos a hacer la transmisión virtual, y ustedes se van a poder conectar, va a ser a las 7 de la noche, con seguridad que van a aprender mucho, y va a ser algo muy interesante, muy bueno. Y aparte de eso hay un QR que ustedes le ponen acá y quedan conectados para que los que quieran aprender, lo que se quieran. Pero es necesario, mis hermanos, hablar de todo esto. Es muy, muy importante. Es muy necesario. Mire que le estoy hablando la importancia de hablar y de conocer plenamente a Jesucristo, las razones por las cuales son importantes. A Jesucristo se conoce por revelación, es decir, por cristologías. Y hay muchas cristologías. Aquí en Apocalipsis hay una cristología muy, muy, muy especial, por relación, por medio de la palabra, por referencia. Por medio de la palabra, por referencia, se conoce al Señor. Hay teologías a través de los nombres de Cristo. Hay teologías, cristologías. Hay cristologías a través de los títulos. Hay cristologías en los evangelios. Cada evangelio tiene un propósito de Cristo, y hablar de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Mateo?
es hablar de Jesucristo como el rey que ha de venir, como el Mesías. Y él empieza hablando así. Él empieza en el capítulo 1 hablando de la gran genealogía de Jesucristo, hijo de tal, y pasa por los reyes. Pero él empieza el encabezamiento, hijo de Abraham, para que la gente se diera cuenta de que él era judío, hijo de David, para que se dieran cuenta que él viene como rey, que él viene a restaurar el tabernáculo caído de David. Pero llega a unos 14 reyes de Judá. Los de Judá eran muy importantes los reyes porque ellos, cuando moría un rey, lo sucedía el hijo. No así con Samaria, no así con los reyes de Israel en Samaria. Allá reinaba cualquiera, pero aquí no, aquí reinaba el hijo. Moría el hijo y reinaba, moría el padre y reinaba el hijo. 14 genealogías de reyes hay ahí. Porque Mateo, su propósito era resaltar o describir la realeza de Jesús. Y por eso en el capítulo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y empieza a hablar acerca de que Jesucristo es el rey. Para ustedes, ¿es Jesucristo rey en sus vidas o no? Jesucristo es nuestro rey. Mateo nos habla del reino, del reino. El reino en los cielos, nos habla de las parábolas del reino, nos habla de todo. Mateo 24, ese sermón profético de Jesucristo acerca del reino, nos habla de la constitución del reino en Mateo 5 al 7, los principios del reino, toda la constitución del reino. Ese era el propósito. Cada evangelista tenía un propósito. Marcos lo resalta a él como el siervo sufriente, como el que vino a servir y no a ser servido. El versículo clave de Marcos es 10:45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Y ustedes quieren ser grandes en el reino de Dios, sean servidores. Es el propósito de Marcos, el servicio. De Lucas, el Hijo del Hombre, hablando de la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre. Como Lucas era médico, el gran médico, el médico amado, él habla mucho acerca del Hijo del Hombre, porque Jesucristo tenía que hacerse hombre, porque Jesucristo fue el segundo Adán, porque Jesucristo tuvo que adquirir humanidad para poder morir en la cruz del Calvario. Como Dios no podía morir porque Dios no muere, tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse hombre para ser tentado, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, pero él como hombre necesitó ser tentado para vencer a Satanás en la tentación. Pero mis hermanos, cada uno tiene propósitos. Uno puede hacer una cristología a través de todos los libros de la Biblia. Hay cristología en los evangelios, hay cristología pedrina, hay cristología juanina, hay cristologías paulinas, hay cristologías en los salmos, cristologías salmísticas en los salmos, hay salmos mesiánicos, hay salmos de la realeza. Uno puede hacer muchas cristologías y uno aprende de Cristo por referencia a través de las cristologías. Pero otra cosa es aprender y conocerlo a Él a través de una buena relación. A través de una buena relación yo puedo conocer al Señor. Y yo pienso que es ahí donde muchos no han tenido una revelación plena o completa acerca de lo que es Apocalipsis y algunos textos. Porque no tienen una relación plena con el Señor. Y si no hay una relación plena con Él, el Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, como Él mismo lo dice, es necesario que yo me vaya, pero yo les enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, Él les enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque ustedes en este tiempo no saben discernir, les dice el Señor. Ustedes no pueden recibir esa palabra todavía. Pero ya sí es tiempo de recibir esa palabra y de entenderla bien. Mis hermanos, es importante conocer al Señor por referencia a través de las cristologías y de la palabra, pero también por relación. Tener una buena relación con el Señor.
conocer al Señor por relación. Y yo les hago una pregunta. Ya Cristo está morando en tu vida. ¿Y cuál es la relación que tú tienes con Él? Si tú tienes una buena relación con el Señor, ustedes van a pasar de ser tan religiosos algunos para tener una buena relación con el Señor, porque desafortunadamente la iglesia cristiana está pasando por mucha religiosidad. La iglesia está pasando por mucha religiosidad. Hay personas, hay hermanos que dicen, yo no voy el miércoles porque solamente es el domingo y se vuelven domingueros. Y eso se entra en una religiosidad, la cosa más tremenda. Y yo les digo allá, a la iglesia, a ustedes, ¿por qué no vienen? ¿Por qué tan poquitos vienen los miércoles? Es que ustedes vienen porque ya están estructurados y porque ustedes dicen es que el domingo es un día muy especial, en cambio el miércoles no. Ustedes lo que necesitan es tener una relación con el Señor y dejar de ser tan religiosos. Es por relación que nosotros somos cristianos, no por una religión, nosotros somos cristianos por una relación, por un encuentro que hemos tenido con Cristo. Y lo conocemos a través de esa relación. Bueno, yo no sé hasta qué horas es mi hermana. ¿Ah? No, por ahí otros 15 minuticos. Que me perdonan porque es que a mí, mis hermanos, yo no sé manejar el tiempo bien. Y de pronto después me tiran piedra porque me demoro mucho. Oye, es que uno también tiene que tiene que entender pues que no se puede demorar mucho, pero mis hermanos, es que cuando uno se pone a hablar de la palabra de Dios es muy especial. Les dije que podemos hacer una cristología en la introducción en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8. Y aquí empieza a hablar. Jesucristo, la revelación única del Padre. Quien le reveló a Jesucristo, dice ahí que Él le reveló en el versículo 1, capítulo 1:1. La revelación de Jesús que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo para estos tiempos. Ya Jesucristo sabe acerca de su venida, cuándo va a ser. Porque Jesucristo en Marcos capítulo 13, Él dice que ni aún el Hijo, 13, 32 y 33, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Jesucristo no sabía cuándo era su venida. Cuando Él vino por primera vez, que le preguntaron los apóstoles, ¿y cuándo será, qué señales habrá de tu venida? Él dice que ni aún el Hijo sabía, pero aquí ya sí sabe. Ya Jesucristo sabe que ya va a venir y ya sabe el día. Y por eso dice ahí, dice en el 1:1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios ya le dijo a Jesucristo, pues, ¿cuándo es que va a venir? Su existencia única, porque vamos a hablar de su exclusividad en ese capítulo 1, 4 al 8, aunque aquí tocamos el versículo 1 también. Pero en el 4 dice que el que es, el que era y el que ha de venir. Y está hablando acerca de un presente. Jesucristo está presente. El que es en la actualidad. Mucha gente piensa que Jesucristo, cuando Él murió, ya se quedó en la sepultura. No, lo que Jesucristo está haciendo en la actualidad. Ustedes saben qué está haciendo Él en la actualidad. El que es en el presente. El que era en el pasado. Y el que será en el futuro. Es decir, Jesucristo siempre ha existido en todos los tiempos. Jesucristo no tuvo origen con María. Jesucristo ya existía desde antes. Es más, Él participó en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Y ustedes tienen que entender eso, que es el mismo en todos los tiempos. Siempre ha existido. Está hablando acerca de su preexistencia. Él mismo lo dijo a los judíos y a los fariseos. Antes de Abraham yo ya era.
Pero ¿cómo así este no tiene 50 años y dice que fue antes de Abraham? Sí, está hablando acerca de su preexistencia. Jesucristo es y es igual en todos los tiempos, igual que el Padre. Lo tercero, todo eso está en el versículo 5. Bueno, el anterior fue en el 4, que en el 5. El nombre único, Jesucristo. Aquí nos habla acerca de Jesucristo, de la palabra, del nombre de Jesucristo. Es una palabra compuesta. Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? Quiere decir el Salvador, humanidad. ¿Quién le dio ese nombre de Jesús? ¿María o José? No, se lo dio el ángel Gabriel. El ángel Gabriel se le apareció a María y dijo que ella iba a tener un hijo y que llamaría su nombre Jesús porque él salvaría al pueblo de los pecados. El mismo Dios le dio el nombre de Jesús a Jesucristo. Y esto usted no está hablando acerca de la humanidad. Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús como el Cordero de Dios. Cuando hablamos del Cordero estamos hablando del Hijo del Hombre. Cuando estamos hablando de Cordero estamos hablando de un sacrificio. Y necesita humanidad para eso. Y Jesús vino para perdonar todo pecado como hombre. Jesús en su humanidad vino a cargar con los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Bueno, y ahora Cristo, porque es una palabra compuesta, es un nombre compuesto. Cristo quiere decir Mesías, quiere decir ungido. Cuando dice que Cristo está hablando acerca de no solamente de un reinado, sino de una divinidad. Porque Jesucristo es tanto hombre como Dios. 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo es Dios Hijo. No es que tengamos un Dios de tres cabezas, como dicen por ahí algunas personas que están todas equivocadas y que han perdido el norte. Y que le dicen a uno, no erré las escrituras, y uno le dice, ustedes son las que la están errando. Porque Jesucristo es diferente al Padre, pero los tres son Dios. Padre Dios, Hijo Dios y Espíritu Santo Dios. Tres personas diferentes, con la misma esencia, con la misma sustancia. Entonces, Jesucristo también, el que recalca, ¿cuál es el propósito de Juan con su evangelio? Es recalcar la deidad de Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan resalta la deidad de Cristo, Lucas resalta su humanidad como hijo de hombre. Entonces Jesucristo tiene esas dos, es una palabra, un nombre compuesto. Ahora en el versículo 5 nos está hablando de su carácter único, el testigo fiel. También está en Isaías 55:4. Por esa es la revelación, porque Él se nos está revelando a través de su nombre, nos está revelando a través de su carácter. Él es el testigo fiel. Mis hermanos, va a haber tanta infidelidad. La apostasía es una infidelidad al Señor. Hay muchas personas que van a negar a Cristo, y eso es infidelidad. Como Pedro lo hizo. ¿Por qué lo hizo Pedro? ¿Por qué negó al Señor? Por temor, porque pensaron que le iban a quitar la vida también. Pedro pensó que le iban a quitar la vida, que lo iban a crucificar, y él dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Por temor. Mucha gente por temor en esta tribulación y persecución que viene, mucha gente va a apostatar y van a negar a Cristo. ¿Usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. Porque el que diga que no es cristiano está negando a Cristo. Porque alguien que te haga una cosa contra ti, la están haciendo contra Cristo. Porque Jesucristo mismo lo dice en el libro de los Hechos. Cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, el Señor se le apareció, el Cristo glorificado a través de una luz muy fuerte. Y el Señor le dice, Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo? No, estaba persiguiendo a los cristianos. Porque el que hagan una cosa contra ti la están haciendo contra Cristo. Y si tú dices que no eres cristiano, tú estás negando a Cristo. Y mucha gente lo va a hacer por temores. Van a apostatar.
Eso es falta de fidelidad. ¿Y sabe qué dice el Señor a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida y sufriente? Sean fieles hasta la muerte. No me vayan a negar. Sean fieles hasta la muerte. Y yo les daré la corona de la vida. No vayan a negar al Señor. No importa que estén pasando por hambre. No importa que estén pasando por la tribulación. No importa que estén pasando por angustia. No importa que estén pasando por desnudez. Ustedes tienen que amar al Señor y amarlo tanto que a través de ese amor que tienen hacia Él, ustedes le van a ser fieles. Romanos 8 nos habla acerca de eso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, persecución, angustia, hambre, desnudez. Ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo, porque el amor es más fuerte que la muerte. Porque cuando nosotros muramos vamos a seguir amando al Señor. Esa facultad no se pierde. Vamos a seguir amando lo que hasta nos vamos a casar con Él. En las bodas con el Cordero. Eso va a ser para aquellos que vengan a reinar con Cristo. Eso va a ser algo muy especial. Mis hermanos, su carácter único, testigo fiel. Jesucristo es el fiel y el verdadero, dice Apocalipsis 19:11. Pero hay tanta infidelidad. Satanás, y la infidelidad viene de los más cercanos. La infidelidad viene de los más cercanos. Satanás estaba al lado del Padre, caminando conforme a los estatutos, conforme, ¿cómo es que dice ahí? Que era recto en las cosas del Señor. Cercano a Dios, era un querubín. Pero él fue infiel al Señor y lo trató de darle un golpe de estado. Los ángeles que el Señor creó y estaban con él allá sirviéndolo y gozando de su presencia, le fueron infiel a Dios la tercera parte. Adán y Eva, que se paseaban con el Señor, que el Señor tenían cuerpos glorificados y estaban allí, le fueron infiel al Señor porque se rebelaron en contra de él y cometieron pecado. Los más cercanos son los más infieles después. Judas, dicen que era un gran amigo que comía con él en el plato. El que comía en mi plato, el que comía pan en mi plato. Judas, cercano al Señor, lo traicionó, le fue infiel. Mis hermanos, hay para estos tiempos proféticos va a haber mucha infidelidad y mucha gente se va a apartar del Señor. Pero nosotros vamos a ser fieles en el Señor. Van a haber personas que son muy infieles en la iglesia y que se van a levantar en contra de nosotros y se van a entregar unos a otros. Porque el amor de muchos se enfriará y se entregarán unos a otros. Y va a haber mucha infidelidad. Pero el carácter de Cristo es el fiel y el verdadero, lo dice el versículo 5. Su resurrección fue única. Versículo 6, resurrección única. Versículo 5, el primogénito de los muertos. Y esto significa que Jesucristo fue el primero en resucitar conforme al poder del Espíritu Santo, porque hubo otras resurrecciones. Pero esas otras resurrecciones, como la de Lázaro y en el Antiguo Testamento también hubo resurrecciones, fue por el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos, en Eliseo, en Elías, en Jesucristo, aún en Pedro también, por allá resucitó una niña, en Pablo a Tíquico que murió por allá de una ventana y también resucitó. Pero ¿sabe qué? Que nosotros, Jesucristo dice que son primicias de los que durmieron, que son los primogénitos de los muertos, Jesucristo. Es una resurrección única. Pero lo bueno es que Jesucristo nos va a resucitar a nosotros. ¿Y saben cuántos tiempos nos va a resucitar a los que estén en esa Armagedón con él y todo en 3 días? Lo dice Oseas 6:2. Habla sobre la resurrección y dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y vivimos delante de él.
los que quedemos. Y los que hayan muerto con Cristo, pues vamos a resucitar primero. Y tanto ellos como nosotros seremos arrebatados. O sea que el arrebatamiento es cuando haya resurrección. Está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Que el arrebatamiento es cuando haya resurrección. Porque ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo vamos a ser arrebatados este cuerpo y sangre cuando este cuerpo y sangre no pueden heredar el reino de los cielos? No podemos ser arrebatados. Primero, esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Apocalipsis capítulo, Primera de Corintios capítulo 15, como dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Pero que hay pastores y que hay muchos que aún, que personas tan serias, personas que son tan sabias, personas que son tan conocedores de la palabra, que dicen, no, es que antes de la tribulación ya va a haber un arrebatamiento. No, es pura mentira. Esa es la mentira más grande del diablo. No es así. El arrebatamiento y la resurrección, como dice Pablo, los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros los que quedemos seremos arrebatados. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, donde ocurre la primera resurrección, para que no se dejen engañar. Una resurrección única, resurrección postrera sí va a haber, claro. Pero no nos dejemos engañar. Por ello digo, mis hermanos, hay que cambiar esas estructuras, hay que desaprender para volver a aprender y aprender lo que el Señor nos manda. Bueno, y hay otras maneras donde el Señor se nos revela en otros versículos continuos que me gustaría pues más adelante continuar dándole esta enseñanza, porque allí abajo también empecé con la enseñanza, pero es muy corto el tiempo para uno agotar todo el tema, sobre todo este de la revelación de Jesucristo en Apocalipsis. Preparémonos porque la venida de Él está muy cerca. Que no nos pase lo mismo que aquellas 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas y cuando el Señor vino se quedaron. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Te damos gracias por amarnos, bendecirnos, por estar con nosotros, por enseñarnos. Jesús, nosotros no le decimos maestro a nadie, porque tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro maestro, Señor. Y eres tú nuestro rabino, el que nos enseña todas las cosas. Y por eso te damos gracias, Señor. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el mejor y tú nos has hecho los mejores. Somos del grupo de los ganadores, Señor. Aquellos que te seguimos. Aquellos que tenemos el señorío tuyo. Aquellos que no solamente tenemos, Señor, sino aquellos que hacemos todo lo que tú nos mandas. Muchas gracias por la iglesia, Señor amado. Que tú les continúes bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.